Regresamos, estamos aquí atando cabos y yo le agradezco muchísimo a Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria del SAT, que nos haya tomado la llamada. Aristóteles, como siempre, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Al contrario, Denise, el agradecido soy yo. Muy bien, muy buenas tardes. Aristóteles, hay varios temas, pero el primero que obviamente te voy a preguntar es, sabemos desde este fin de semana que hay dos notificadores del SAT que en la zona de Tlatlaya pues se perdió contacto con ellos, literalmente han desaparecido. Ya pasaron muchos días, te he escuchado a lo largo de esta semana decir que pues están ustedes muy precavidos, que no quieren dar mucha información. La verdad, ya son muchos días. Aristóteles, ¿qué información tienen? Mira, estamos trabajando y coadyuvando con lo que son las instancias de seguridad, que son los que son responsables de la búsqueda, de la localización y de la investigación. Aquí hay diferentes instancias, nos están ayudando en Marina, nos están ayudando en la Secretaría de la Defensa Nacional, nos están ayudando en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que quien realmente está coordinando esta investigación, y la información es la que ellos nos brindan. Hasta hoy no hemos podido localizar a nuestros dos compañeros. Estamos en contacto con estas instancias para que en cuanto tengan información nos los puedan decir, y estamos siendo muy sensibles también respecto de la situación que están viviendo dos familias hoy, muy particularmente, en no generar ni una falsa expectativa ni falsas noticias, y tratar de ser lo más objetivos posibles. Ahora, nada más te tengo que hacer una pregunta que tiene que ver no con el caso de ellos en particular, que obviamente lo tiene que resolver las instancias de seguridad. En el caso simplemente de los notificadores del SAT, en zonas del país como esa, que sabemos que es una zona muy delicada, y lo sabemos como periodistas, lo saben los habitantes de la zona, etcétera. ¿Qué precauciones toman? Porque finalmente la labor del notificador pues es una labor delicada. Llega a notificarle cosas a las personas, no necesariamente les va a dar gusto. ¿Qué precauciones toman para mandar a los notificadores a ciertas partes de la República Mexicana? De tu pregunta y de tu comentario rescato dos temas particularmente. Dime. Sí hay un mapa de riesgos por zonas, y eso va relacionado con la diligencia a realizar, si son auditorías, si son embargos, si son verificaciones, si son órdenes de notificación, si son operativos. Dependiendo de la naturaleza y del alcance de la facultad de la autoridad es que se determina riesgo. El segundo punto a considerar es la zona donde se va a realizar esa diligencia. Si es una diligencia mayor, diligencia menor, y también depende mucho la zona. Tenemos zonas de mucho riesgo en Tamaulipas, tenemos zonas en Sonora, tenemos zonas en Sinaloa, tenemos zonas en Michoacán y por supuesto la que tú señalas aquí en el Estado de México, Estado de Guerrero. Dependiendo de la zona también es que se tiene un nivel de riesgo. Dependiendo de a quién se va a notificar, la persona a quien va dirigido, también hay un nivel de riesgo. La institución los tiene y los alimenta día con día, derivado de la misma retroalimentación que se va conociendo de autoridades o de los propios compañeros cuando están haciendo estas labores de diligencia. Sí lo hay. ¿Y este era un procedimiento riesgoso, Aristóteles, por la persona a la que se iba a notificar, por el tipo de acto de autoridad que se iba a hacer? ¿Era riesgoso? No, por el tipo de la persona a quien se iba a notificar, por el tipo de diligencia que se iba a realizar tampoco. Sí, sin duda, sí traía un ingrediente de riesgo importante por la zona, y por ello es que se generaron una serie de condiciones. Hay que tener mucho cuidado, Denise, porque no quisiera hacer ningún prejuicio ni adelantarme a los hechos que hoy no se conocen, que a lo mejor ya sucedieron, pero que hoy no se conocen respecto de ellos. Sí hay un cuidado de la institución respecto a los riesgos en ese sentido. No, nada más, pero es importante porque entonces el acento lo ponemos en la zona, dado que no lo ponemos en la actividad específica que iban ellos a cumplir, y eso importa. El otro punto que rescato es que, y lo dijiste bien, y que creo que eso es importante también señalarlo a la opinión pública, la institución es una institución que ejerce actos de autoridad, y que la ley nos obliga, porque no son renunciables afortunadamente, la exigibilidad de los créditos fiscales o de la facultad que hoy tenemos para cumplir con una premisa fundamental de cualquier estado en el mundo, es decir, recaudar y obtener los impuestos. Eso no significa que no tengamos los cuidados, pero sí somos una institución que realiza actos de autoridad. Bueno, rápidamente nada más, yo sé que ya lo hiciste, ya está público y todo, pero aquí le dimos un espacio y me gustaría simplemente que lo confirmáramos después de la reacción del gobierno de Veracruz a la investigación que hizo nuestros amigos de Animal Político sobre las empresas fantasma de Veracruz, estas empresas fachada que identificó Animal Político, y que después fue muy agresiva la reacción, incluso cuestionando a los reporteros que la habían hecho, etcétera. A mí sí me gustaría
simplemente ponerle punto final y preguntarte, el SAT se echó un clavado, si me lo permites de manera coloquial, sobre estas empresas y detectaron que de 26, 25 efectivamente se les puede calificar de fantasmas porque no existen. Sí, para nosotros no va a haber punto final aquí, apenas es punto de inicio. Claro. Son 25 empresas las que no pudieron ya acreditar que tienen la infraestructura, los activos, el personal que permita llevar a cabo producción, comercialización, prestación de servicios. Para nosotros, no obstante que el domicilio existe, no obstante que la empresa se constituye y se da de alta en Hacienda, no obstante que tuvimos un representante legal que firmó actos jurídicos ante el SAT, no hay operaciones. Y eso implica una serie de hipótesis en la ley que tenemos que satisfacer en términos de las formalidades legales del propio código, los procedimientos para anular en todos sus efectos fiscales esas operaciones que dicen que hicieron, sin que eso limite o restrinja otras actuaciones por parte de la autoridad, ya sean auditorías, ya incluso querellas, etcétera, etcétera. O sea, son dos temas. Uno es, al ustedes constatar que lo que existe es un domicilio, pero nada más, que es decir, que no hay ni estructura, ni empleados, ni nada. Entonces, de entrada, ustedes tienen al representante legal que mintió, básicamente, vamos a decirlo de alguna manera. Y por otra parte, esta empresa tuvo tratos con el gobierno y hubo intercambios de recursos. Eso también es un motivo de un análisis, me imagino. Sí, por supuesto. Nosotros somos instancia fiscal. Sí. Y desde el punto de vista y del ámbito fiscal tenemos que actuar, y derivado de los actos y de los hechos que vayamos conociendo, también tenemos la obligación de presentar denuncias, y que pueden ir a diferentes frentes. Una puede ser, si aquí hay recursos, por ejemplo, uso de recursos, transferencia de recursos, posesión de recursos, o cualquier recurso de origen de procedencia ilícita, tenemos que reportarlo a la Procuraduría de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Para qué? Para que agoten sus facultades. Si aquí hay recursos que se utilizaron de recursos públicos o de origen estatal, hay instancias que tienen que vigilar que esos recursos hayan cumplido con toda su normatividad en adquisiciones, en el pago, en la garantía. Que no lo hicieron, dado que no existe la empresa. Pero yo tengo que ser muy respetuoso de que las instituciones lo califiquen. Yo podría coincidir contigo en este juicio de valor, pero son las instituciones las que tienen que calificarlo. Muy bien. Y nada más un último tema, Salvador. Sí, Aristóteles, ¿qué tal? Salvador Camarena. El diario El Noroeste denunció esta mañana ante la Prodecon actos del SAT. Adrián López, a quien conocemos, el director del Noroeste, se presentó ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente ante los actos emprendidos esta mañana por parte de la Secretaría de Hacienda contra esa empresa en Mazatlán. Ellos están señalando que venían negociando con ustedes algún adeudo de una empresa del grupo y que, sin embargo, lo que están llamando la atención es que coincide con una publicación de un reportaje a lo largo de 3 días sobre influyentismo, dicen ellos, del gobierno estatal y federal para una obra en donde está involucrado, según este reportaje, Francisco Labastida Ochoa, priista, como se sabe. ¿Qué dices al respecto, Aristóteles? Mira, si ya acudieron no conozco el detalle ni el caso, pero si ya acudieron a Prodecon, qué bueno, porque afortunadamente esa institución es quien tiene el deber de proteger los derechos de los contribuyentes, y si la autoridad fiscal, en su caso, ha afectado en su derecho al contribuyente, Prodecon nos pone en orden. Si no lo ha sido, la misma Prodecon se va a pronunciar seguramente y dirá pues que no hay afectación a los derechos. Creo que la empresa de que se trate ha acudido a la instancia correspondiente, y nosotros, como lo hemos hecho en muchos otros casos más en los que el contribuyente acude a Prodecon, actuamos en base a lo que Prodecon nos dice, nos opina u observa, en la que nosotros sabemos reconocer cuando nos equivocamos, o bien también Prodecon nos da la razón cuando la tenemos. Me parece notable que no te hayan avisado, Aristóteles, como jefe del SAT, que iban a ir. Es un periódico muy importante, quizá el más importante de la región del Noroeste, y que precisamente se iba a poder hacer esto. Hay denuncias en Twitter, están ahí muchos colegas denunciando, pues que no se puede entender lo uno sin el otro. La publicación del reportaje crítico sobre corrupción, sin la actuación inmediata, que incluso están denunciando que se querían llevar hasta automóviles del personal, es decir, que no corresponden a la empresa. Déjame rescatar 2 comentarios respecto del tuyo. Uno, sí, si te es notable, también a mí no tengo la información y no te voy a decir una mentira. No la tengo. Y segundo, más allá de lo que represente, si hay personajes políticos o no, afortunadamente el eje que nos rige a nosotros en la institución es la ley. A mí no me importa si hay un personaje o no hay un personaje. Aquí la ley es muy clara y se tiene que actuar conforme a la ley. Afortunadamente está la Prodecon, afortunadamente el contribuyente ya acudió a ella. Te propongo algo, Aristóteles, si hay algo que comentar sobre esto, ¿te parece que lo platiquemos mañana? Con gusto.
y así tienes tiempo también de empaparte del tema. Te agradezco muchísimo, Aristóteles. Gracias. Gracias.